Buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Estamos viviendo una situación inédita, pero si vamos cumpliendo a rajatabla la orden de confinamiento, ojalá pronto podamos volver a las aulas. La verdad es que, bueno, he madrugado para ir a hacer la compra y no cruzarme con nadie. He comprado fruta y verdura, después me he tomado un café en la terraza y también he cuidado las plantas. No he podido nadar y tampoco he podido correr porque las zapatillas se quedan en casa, ¿eh? Los médicos nos advierten de que salir a correr queda prohibido para limitar al máximo el contacto con los demás. Así que hoy os traigo nuestra clase, cuyo soporte va a ser este artículo sacado de BBC Mundo, dedicado al presidente guatemalteco Yamatei. Antes de sintetizar en qué estriban los tres grandes retos de Yamatei, veamos que este artículo se publicó en agosto de 2019, es decir, antes de la toma de posesión de Yamatei, y también después del acuerdo firmado entre López Obrador, más conocido bajo el acrónimo de AMLO, y el presidente de Estados Unidos, Yamatei. Me refiero al acuerdo migratorio que se evoca también en este artículo. Entonces, primero, Yamatei, nuevo presidente de Guatemala en el momento de la publicación del artículo, sucesor de Jimmy Morales, y enfrentado al reto migratorio, entre otros. Y hablando precisamente de la toma de posesión de Yamatei, en este artículo de Francia 24 de enero de 2020 se evoca entonces la toma de posesión del nuevo presidente y destacaremos dos elementos contundentes. Uno, que el nuevo mandatario aboga por un plan de firmeza contra las maras que él califica de grupos terroristas, y otro, que indica que Guatemala es un país azotado por una fuerte corrupción y una extrema pobreza. El nuevo presidente Yamatei promete entonces cambiar el rumbo del país y quiere transmitir a la ciudadanía guatemalteca un discurso esperanzador. El artículo pone de realce tres retos a los cuales va a tener que enfrentarse el nuevo mandatario. Resulta interesante comprobar que son efectivamente los retos evocados por el mismo Yamatei el día de su toma de posesión. A la hora de presentar a Guatemala, la introducción del artículo insiste en las lacras siguientes: la violencia, la pobreza y la corrupción hasta el más alto nivel del país. Con lo cual, los retos son las consecuencias de estas lacras. Primer reto: gestionar el flujo migratorio rumbo a Estados Unidos y procedente de los tres países de la zona, conocidos como países del Triángulo del Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Segundo reto: fomentar una mayor prosperidad económica para que los guatemaltecos no necesiten salir del país en busca de trabajo. Tercer reto: acabar con un Estado corrupto, con el clientelismo y la corrupción, es decir, fortalecer un Estado de derecho. Por lo tanto, son decisivas las expectativas del mandato de Yamatei. Destacaremos dos aspectos contenidos en este artículo. Primero, la situación política en la región y luego la cuestión migratoria. En el balance del mundo, publicado cada año, encontramos los datos socioeconómicos de los tres países del Triángulo del Norte. Desde luego, por una cuestión de derecho, he borrado el contenido de ambas páginas. Los presidentes de los países del Triángulo del Norte son Yamatei, como sabemos, presidente de Guatemala; Bukele, presidente de El Salvador desde 2019; y Hernández, reelecto en 2018, presidente de Honduras. Los tres países, a la vez que conocen una extrema pobreza, viven en gran parte de las remesas procedentes de Estados Unidos. Más de la mitad de los habitantes de los países del Triángulo del Norte viven bajo el umbral de pobreza. En este balance del mundo leemos también
que Naciones Unidas había firmado en 2007 con Guatemala un acuerdo para condenar a los políticos corruptos. Había implementado la llamada CICIG, una comisión anticorrupción, y pidió, por ejemplo, en 2019, el levantamiento de la inmunidad del predecesor de Giammattei, el antiguo presidente Jimmy Morales. Cabe recordar que el mismo Giammattei, actual presidente, había sido encarcelado varios meses en 2010 por corrupción. Por lo tanto, la tensión migratoria hacia Estados Unidos es un problema acuciante en la región. Recordemos que la administración norteamericana firmó un acuerdo con México, con López Obrador, en junio de 2019 y firmó otro con Honduras, Guatemala y El Salvador, también en 2019, para designarlos como países terceros seguros. Significa que los migrantes son devueltos a sus países de origen a la espera de que sea tramitada su solicitud de entrada a Estados Unidos desde sus países de origen. A cambio de este acuerdo, Estados Unidos no subirá los aranceles y mantendrá su ayuda económica. Desde la primerísima caravana de migrantes de octubre de 2018, ahora han sido sucesivas las caravanas como fenómeno de éxodo masivo a pie. Hoy se habla de las fronteras porque Guatemala, país fronterizo con México, ya no puede ser una zona de tránsito rumbo a Estados Unidos. Efectivamente, AMLO ha cerrado la frontera de México con Guatemala y por eso se suele decir ahora que México ejerce de dique fronterizo. Las rutas desde Centroamérica a Estados Unidos son cada vez más violentas y peligrosas para los miles de migrantes que cada año intentan alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Son cada vez más vulnerables y a ello contribuye, según un informe de Médicos Sin Fronteras, el endurecimiento de las políticas migratorias de Washington y México, sin tomar en consideración que los países centroamericanos no son lugares seguros y registran una de las mayores tasas mundiales de muertes violentas. Bueno, me despido por hoy. Mañana toca examen, ya lo sabéis, a las 12 os subo el tema y bueno, tendrá una duración de 1 hora. Como más tarde, por favor, me mandáis los mails a la 1:15. Bueno, gracias. Hasta luego.